tarde, rogándote en el Señor Jesús y en el Espíritu Santo, que llenes de bendición a todos nuestros hermanos y hermanas, que de una manera u otra nos están viendo, Padre Santo, por internet. Que tu Santo Espíritu nos una para formar el cuerpo de tu Hijo amado Jesús. Nos llenes de bendiciones para honra y gloria tuya. Ayúdanos, Padre Jehová, está creciendo espiritualmente sobre estos temas que tú nos estás hablando, Levítico 25, y a través de los diagramas, el Espíritu de Profecía, podemos llegar a la perfección, a la santidad, amándonos unos a otros, llevando tu mensaje, tanto a nuestros hermanos de la iglesia, tanto a la gente de afuera, porque todos tenemos derecho de ir al reino de los cielos. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, nuestros errores, ilumínanos con tu Santo Espíritu en tu santo sábado. En Cristo y el Espíritu Santo pedimos para Jehová que al grabar el tema 2 y 3 de Levítico 25 sea de una gran bendición. En el Señor Jesús y Espíritu Santo pedimos todo esto, junto perdón pecados para Jehová. Amén. Amén. Entonces, estamos viendo bien claramente aquí una cosa importante de lo que hemos estudiado Levítico 25. Levítico 25 nos dice, por no haber reposado la tierra, ¿no? ¿Sí? Tuvo que reposar cuando realmente el pueblo fue llevado a Babilonia. Reposó 70 años. ¿Sí? Levítico 25 versículo 2 al 10. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podrás tu viña y recogerás sus frutos. ¿Sí? Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra ni tú podrás tu viña. Lo que lo suyo naciere de tu tierra, segada lo segarás. Las uvas de tu viñedo no viñarás, el año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo y a tu sierva, y a tu criado y a tu extranjero que more contigo. Y a tu animal y a la bestia que vivirá en tu tierra será todo del fruto de ella para comer. Contarás 7 semanas, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes, el día de expiación. Y haréis tocar la trompeta a toda nuestra tierra. Santificaréis el año 50, reinaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será jubileo. Volveré cada uno a nuestra posición, cada cual volverá a su familia. Entonces nosotros vamos a entender para honra y gloria de Dios para Jehová. La palabra de Dios es limpia. ¿Sí? Purificada 7 veces. Nos dice el Salmos 12:6. ¿Sí? Entonces realmente nosotros debemos comprender y entender que el pueblo de Israel no reposó como Dios le había dicho. Se fue de lazo. ¿Sí? Se fue trabajando. Y realmente vino a ser cautivo Israel como Judá. En el año 723 a.C., las 10 tribus fueron llevados, las 10 tribus de Israel, fueron llevados, ¿sí?, realmente por Siria. ¿Sí? Entonces posteriormente después fueron dados a Nabucodonosor. ¿Sí? Y esto podemos encontrar la palabra del Señor, ¿sí?, en 1 Reyes 17.
17:1. Cuando aquí Elías, el tipista, que eran los moradores de Galad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por la palabra. ¿Sí? Aquí realmente le estaba diciendo acá, ¿sí? Acá el rey de Israel estaba haciendo lo más malo, ¿sí? Haberse casado con Jezabel, pero la consecuencia lo tuvo Oseas en Segunda de Reyes 17:1. 17:1 al 10. En el año 10, Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel. Reinó 9 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra él subió Samnasar, rey de los sirios, y Oseas fue hecho su siervo. Le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores, rey de Egipto. No pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, porque el rey de Asiria lo detuvo, le presionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país, sitió Samaria. Y sobre ella 3 años. Ese 3 años lo vamos a estar viendo en diferentes partes. ¿Ah? El número 3. ¿Sí? En el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria, llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Abor junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Debajo la mano del faraón, rey de Egipto, temieron a dioses ajenos. Anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel. En los estatutos que hicieron los reyes de Israel, los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en toda ciudad, desde las torres de la atalaya hasta ciudades fortificadas, levantando estatuas, imágenes de acera en todo collado y alto, debajo de todo árbol frondoso. Entonces veamos esto. Las 10 tribus se conocen como las 10 tribus del norte, ¿verdad? Las 10 tribus de Israel se le conocen como las 10 tribus del norte. Fueron llevados cautivos, ¿sí?, a Siria, ¿sí? Y Siria, ¿sí?, lo lleva a Babilonia. Esto lo dice Jeremías 50:17. Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, los deshuesó después. Entonces, toda esta cuestión del pueblo de Israel, como el pueblo de Judá, ahorita es Israel, estoy hablando de las tribus. Ahora vamos a Judá, las 2 tribus, Benjamín y Judá. Segunda de Reyes 24. Versículo 1
al 6. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años. Otro. Israel, 3 años con Asiria. Y aquí Judá, 3 años. Esto nos va a ayudar muchísimo cuando nosotros veamos realmente Levítico 25 en el 4.º tema y en el 5.º tema, aún en el 6.º tema, ¿sí? De que realmente tienen que ver mucho estos 3 años. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Pero luego volvió y se rebelaron contra él, dice versículo 1, termina el versículo 1. Versículo 2. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de Caldeo, tropa de Siria, tropa de Moabitas, tropa de Amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados que Manasés y por todo lo que él hizo. Manasés. El pueblo de Judá tuvo un rey que se llamó Manasés. ¿Sí? Y cayó en el año 677 a.C. En el año 677 a.C., Manasés, en el año 677 a.C., Manasés es llevado cautivo, ¿sí?, a Babilonia. Manasés se arrepiente, dice 2 de Crónicas 33:11. Manasés le cayó los 2520, los 7 tiempos mencionados en Levítico 26. Levítico 26, ¿sí?, nos habla 4 veces 7 tiempos en el versículo 18, 21, 24 y 28. Y Manasés he llevado, ¿sí?, en el año 677, él le cae los 2520, los 7 tiempos. ¿Y cómo nosotros vamos a encontrar esta explicación realmente en el tema de Levítico 25:5? Lo vamos a encontrar para honrar y gloria para Jehová. Entonces aquí nos está diciendo bien claramente que por los pecados de Manasés el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? Entre ellos, entre esas cosas, es que el pueblo fue desobediente. No quiso caminar lo que Dios le mandaba. No quiso obedecer. Ahorita vamos a volver a 2 de Reyes 24, el que elige del 1 al 7. Vamos a tomar, ¿sí?, 2 de Crónicas 36:21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de sábado, sabático, porque todo el tiempo de su asolamiento, ¿sí?, reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Ah? El pueblo siguió trabajando, ¿sí? Entonces un pecado acumulado, ¿sí?, lo hace a uno cegar y lo lleva a uno a la idolatría, a los deseos carnales,
a las malas educaciones, las malas doctrinas. ¿Sí? Entonces esto es lo que te lleva bien claramente a no dar frutos. ¿Sí? Entonces das frutos malos, no das frutos buenos. Entonces das frutos malos, frutos de contienda, frutos de rencor, de coraje, de ira. No frutos del Espíritu Santo, que hemos visto en Gálatas 5, 22 al 26. Entonces, el pueblo fue llevado cautivo, porque Levítico 25 había dicho que tenía que descansar, ¿qué? La tierra un año. 6 años tenía que trabajar y un año descansar. Entonces, cuando llegó Manasés al reinado, Manasés hizo lo malo. Cuando usted lee Segunda de Crónicas 33, todo 33, vas a ver lo malo que hizo. Se apartó de la escuela de los profetas, lo que los profetas habían escrito. Se apartó de la mano divina de Dios. No quiso escuchar a Dios. Hasta que es llevado cautivo, se arrepiente. Él vuelve a volver el reinado. Pero ya el pueblo estaba todo idólatra por la mala educación que les enseñó. ¿Sí? Y esto fue lo que lo llevó al pueblo, ¿sí? Por los pecados de Manasés, dice, por los pecados de Manasés, a llevarlo, ¿sí? A Babilonia. ¿Sí? Volvemos, Segunda de Reyes 24. Versículo 2. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyese conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Manasés no quiso escuchar a los profetas. El pueblo de Judá igual. Oseas, Israel, las 10 tribus del norte, como las 2 tribus del sur, fueron llevados cautivos por 70 años a Babilonia. Y cuando los 70 años estaban cautivos, la tierra reposó. Reposó. ¿Sí? Vamos a Jeremías 25. Jeremías 25. Versículo 8 al 12. Por lo tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, enviaré, he aquí enviaré, tomaré todas las tribus del norte, las 10 tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, ¿sí? Contra la tierra de Judá. Si usted lee todo el capítulo 25 de un inicio, ¿sí? Dice en el versículo 1, si usted lee del 1 hasta el 38, ¿sí? Pero el versículo 1 dice, la palabra que vino Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, ¿sí? Hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El año primero, no se olvide esto, el año primero. ¿Sí? Entonces realmente nosotros vemos bien claramente que aquí viene, en el versículo 9, 25:9, dice, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, los traeré contra esta tierra, contra Judá y contra sus moradores, contra todas estas naciones alrededor, los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría.
la voz del esposado, la voz de la esposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda la tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Por 70 años. Sí, y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, a qué nación por su maldad, dice Jehová. A la tierra de los caldeos las convertiré en el desierto para siempre. Nosotros debemos entender, comprender y analizar, ¿sí?, que Babilonia es derrocada en el año 538. El derrocamiento de Babilonia en el año 538, ¿sí?, por los medos y los persas, por Darío y Ciro. ¿Sí? Y esto debemos entender en Cristo Jesús. ¿Sí? Que la palabra del Señor no se equivoca. Cuando realmente llegaron los 70 años, vamos, Daniel 9, 1 al 3. Daniel 9, 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló el profeta Jeremías, que debían cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscando en oración, ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. ¿Sí? Realmente aquí Daniel, ¿sí?, entiende que los 70 años estaban cumplidos y que era el tiempo de que el pueblo de Dios volviera a su lugar, porque la mano del Señor. ¿Sí? Esdras, el libro de Esdras, nos da una cosa importante. ¿Sí? Esdras 7, versículo 6. Al 10. Este Esdras subió de Babilonia, y un escriba del diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Llegaron a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. La ley. ¿De cuál ley? ¿De cuál ley es la que está mencionando Esdras? Vamos, Daniel, para entender esa hermosa ley. Daniel 9, 4 al 13. Oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan mi mandamiento. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, estatutos y ordenanzas.
No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que tu nombre hablaste a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra es la confusión de tu rostro, como el día en que nos lleva todo nombre de Judá, los moradores de Jerusalén, tu Israel, los de cerca, los de lejos, y en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Hoy, Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. No obedecimos la voz de Jehová, a nuestro Dios, para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés y siervo de Dios, porque contra él pecamos. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros grande maldad. Nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros. No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos en nuestra maldad y entender tu verdad. Entonces realmente el pueblo fue desobediente. No anduvo obedeciendo como Dios le había mandado en Levítico 25. ¿Sí? Los 7 tiempos de Levítico 26 llegaron. ¿Sí? Fuimos prisioneros. Bendito sea Dios que hoy tenemos una libertad religiosa. Que hoy en día podemos entender este mensaje de cómo el pueblo de Israel, las 10 tribus de Israel y las 2 tribus de Judá fueron llevados por 70 años. Y al cumplimiento de los 70 años, Esdras, ¿sí?, pedía la ley de Moisés, que el cual Dios le había puesto a Moisés. Se le había puesto bien claro, pero el pueblo traspasó en las tierras, traspasó también cuando compraba un esclavo, lo hacían trabajar de más. Inclusive el 7º año que tenía que ser soltado, lo ponían a trabajar. Los 2520, como está en muchas partes de la Biblia. Los 360 años por 7, 2520 días. Y 2520 días fueron a convertirse 2520 años. Años, hermanos. Vayamos yendo y entendiendo esto y comprendiendo en Cristo Jesús de este gran amor de Dios. Dios saca un grupo, ¿sí? Saca un grupo del Señor. Y Esdras va a restaurar Jerusalén. ¿A través de quién? Primero, ¿quién fue? Mis hermanos. ¿Quién fue el primero que restauró Jerusalén? Primero fue ¿quién? Dígalo. Ciro. ¿Sí? Segundo. Darío. Tercero. Artajerjes. Artajerjes. Darío. Sí. Y Artajerjes. Y Ciro. El primer Ciro. Y Ciro fue en el año ¿qué? ¿En qué año fue? Cuando restauró. 536. Fue Ciro.
¿Y Darío? 519. ¿Y Artajerjes? 457. Los tres. 3 años. 3 años. Ahora los tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre Jehová, Jesús y el Espíritu Santo. Restaurando. ¿Sí? En la creación a esta tierra. Ahora, restaurando para este tiempo. Porque dicen que todos, hasta aún los ángeles, están comisionados, ¿sí?, de apoyar, ayudar a los que aceptan a Dios. Amén. Como en tiempo de Guillermo Miller. Guillermo Miller tuvo que hacer ese gran Eliseo. Cuando llegó el mensaje del primer ángel, tuvo que dejar los bueyes. Cuando uno lee primeros escritos, historia de la redención, Guillermo Miller deja su trabajo para honra y gloria de Dios a dar este mensaje en los Estados Unidos. Y en Europa había otros también dándose este mensaje a todos aquellos lugares. Qué grande es la obra del Señor, ¿no? Entonces el pueblo de Dios se fue de paso, no quiso obedecer conforme Dios había mandado que la tierra hay que descansar un año. No nomás en eso. Vayamos a Éxodo. Éxodo 21. Éxodo 21. Versículo 1 al 11. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, saldrá. Y tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y su amo le hubiera dado mujer. Y si diera hijos y hijas, la mujer de sus hijos serán de su amo. Él saldrá solo. Si el siervo dijere, yo amo a mi señora y a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a las puertas y al poste. Su amo lo orará, lo oreja con la edla y su siervo para siempre. Cuando alguno vendiera a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradaren a su señor, por lo cual no lo tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la pondrá a vender pueblo extraño cuando la desechare. Mas si hubiera desposado con su hija, hará con ella según la costumbre de las hijas, y tomare para él otra mujer, no minurá su alimento, ni su siervo, ni deber conyugal. Si ninguna de estas tres cosas, ella saldrá de gracia sin dinero. Y esto es lo que el Señor Jesucristo, para honra y gloria para Jehová y el Espíritu Santo, fue lo que habían dejado en Levítico 25. Vamos, Levítico 25, por favor. Levítico 25, versículo 11 al 18. En el año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaré lo que naciere de lo suyo la tierra, ni vendirás su viñedo. Porque es jubileo santo, será vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año jubileo volveréis cada uno a nuestra posición. Cuando vendiréis algo nuestro prójimo, compraréis de la mano de nuestro prójimo. No engañe ninguno a su hermano, conforme el número de los años. Después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme el número de los años, los frutos te venderá el a ti.
Cuando mayor fuere el número de los años, aumentará el precio. Y cuando menor fuere el número de los, disminuirá el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. No engañe ninguno a su prójimo, sino teme a nuestro Dios, porque yo soy Jehová nuestro Dios. Ejecutar pues mis estatutos, guardar mis ordenanzas, ponerlos por obra, y habitaré en la tierra segura. Habitaré en la tierra segura. Está diciendo que habitaréis en la tierra segura. Entonces nosotros debemos entender en el Señor Jesucristo este mensaje para honra y gloria de Dios. Que realmente el pueblo tenía que descansar. ¿Sí? El año que el Señor había dicho. 6 años tenían que trabajar la tierra y 1 año descansar. Y hasta hoy en día tienen que hacerlo. ¿Sí? Lo tenemos que hacer todos. Porque esto no fue clavado en la cruz. Esto sigue vigente. Y esto está vigente para honra y gloria del Señor. Las tierras, 6 años. Tienes que trabajar las tierras y 1 año descansarla. ¿Sí? Aún si alguien llegara a nuestra casa a querer vivir, a querer que le demos alimento o trabajo, nosotros no debemos de abusar de tal persona. Aún si alguien nos debe, nosotros tenemos la obligación de no cobrarle el dinero. Y más cuando llegaron ya los 7 años. Un mensaje solemne. Pero el pueblo no quiso obedecer. No quiso hacer la voluntad de Dios. Fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces los que salieron en el tiempo de Esdras, sí, salieron. Pero Daniel se quedó ahí, en Susa, en la capital de Babilonia. Susa. Y entonces estuve en Susa todo el tiempo y pasó por Medo-Persia. Los Medo-Persia. Pasó claramente. Y a él se le mostró todos los reinos que realmente había soñado Nabucodonosor. Nabucodonosor había tenido un sueño en la estatua. En Daniel 2. En Daniel 2, vamos a Daniel 2. Esto nos va a ir muchísimo. Daniel, un hombre que desde un principio acepta para honra y gloria de Dios para Jehová de comer legumbres y agua, un cambio de régimen alimenticio. El mundo que Nabucodonosor estaba rodeado de gente, de personas, él daba comida y tenía todos los alimentos como hoy en día. Que el refresco, que los chocolates, que las galletas, que las harinas blancas, que las sabritas, que las malas comidas, las carnes, que el pollo, que el huevo, todas esas malas comidas chatarras. Todas esas malas comidas, Daniel no quiso probarlas. Daniel quiso el régimen alimenticio que está en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. El régimen alimenticio que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo hayan hecho en la creación. Alimentarse sanamente para entender las verdades. Entonces en el capítulo 2 de Daniel, a Daniel se le da mucha sabiduría y entendimiento. Capítulo de Daniel, versículo 36 hasta el 44. Este es el sueño, también la interpretación te diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano.
y él te ha dado dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Sí? Y el cuarto reino será fuerte como el hierro desmenuzará, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos en parte del barro cocido del farero, en parte del barro cocido del farero y en parte de hierro, será el reino dividido, mas habrá en algo de fuerza de hierro, así como viste el hierro mezclado en barro cocido. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno el otro, como el hierro no se mezclará con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Para siempre. Entonces Daniel estuvo, ¿sí?, con los medos y los persas, ¿sí?, cuando vio claramente que Nabucodonosor cayó Babilonia. Nabucodonosor tuvo que dar la honra y la gloria de Dios, ¿sí? Eso se encuentra en Daniel 4, comiendo lo que los animales comían, la hierba, ¿sí?, para que pudiera entender quién es Dios. Esto es lo que nos hace falta a nosotros, comer realmente lo que Dios crió, la hierba, las plantas, las frutas, las verduras, los cereales, que son las semillas, las legumbres, las hortalizas. Debemos comer más orgánico para vivir y entender el mensaje de Dios. Daniel lo comprendió claramente, lo entendió, que después de la caída de Babilonia venía Medo-Persia. Vamos, Daniel 5. Cuando Belsasar, nieto de Nabucodonosor, aquí en la Biblia se registra como padre, y tu poesía dice el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, ¿sí?, y también lo pone como padre también. Aquí realmente Belsasar es un banquete, y realmente se hace un lado lo que Dios le habló a este hombre, a Nabucodonosor. Nabucodonosor conoció, y él mismo dice, yo reconozco, en el capítulo 4. Usted lee todo el capítulo 4, va a entender y comprender qué tan importante es la verdadera educación. La educación que está encerrada de los profetas. La educación verdadera que está realmente vista, pero la gente lo oculta. Porque la palabra de Dios es la verdadera educación que tenemos. Y entonces la gente lo oculta trayendo enseñanzas, doctrinas de hombre, con la escuela, la Secretaría de Educación Pública, las enseñanzas privadas, que no son otra cosa más que el budismo y el espiritismo y hechicería. Entonces, Nabucodonosor había entendido la verdadera educación del campo, como entendió Moisés, ¿sí? Cuando Moisés mata al egipcio, es llevado al campo, y en el campo empieza a entender y a comprender, y es lo que nosotros también ocupamos, el campo,
más está profundamente el campo, como aquí el hermoso campo que está aquí el porvenir. Pero ocupamos estar más retirado todavía de la civilización, del bullicio. Entonces, este es un mensaje solemne que Dios quiere para estos posteros días. Entonces, Belsasar hace un banquete, ¿sí? Y quita los fundamentos que el padre Jehová le había dado a Nabucodonosor. Lo deshace, ¿sí? Y Daniel le hace recordar lo que a su papá Nabucodonosor le había pasado. Ni aún así se te quebranta el corazón. Cuando uno lee todo, el 4 y el 5 de Daniel, capítulo 4, capítulo 5 de Daniel, todo completo, ¿sí? Vamos a entender y comprender que realmente Belsasar deseó sus propias ideas, y más con la embriaguez del vino embriagante y endiablado, destruyó la obra del Señor que le había puesto a Nabucodonosor. Amén. ¿Sí o no? Cuando Daniel está diciendo, vamos lo que realmente Daniel le responde. Vamos al capítulo 5, versículo 18 al 31. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza le dio todos los pueblos, naciones y lenguas. Tembaleaban, temían delante de él, a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Y engrandecía a quien quería y quien quería humillar. Mas cuando su corazón se ensorbeció, su espíritu se endureció, su orgullo fue puesto del trono de su reino y despojado de su gloria, fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las bestias. Con los asnos monteses fue su morada, hierba le nacieron comer como buey, su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo de Dios tiene dominio sobre el reino y de los hombres, que pone sobre él al que le place. Tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo, que te ha ensorbecido, que te has ensorbecido, hiciste traer delante de ti todos los vasos de tu casa, de tus grandes, tus mujeres, tu concubina, bebiste vino en ellos. Además, esto dice alabanza a dioses ajenos, plata, oro, de bronce, hierro, de madera, piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca le honraste. ¿No? Porque nosotros entendemos bien claramente cómo Nabucodonosor le dio la honra y la gloria a Dios. Nabucodonosor estaba totalmente perdido. Nabucodonosor había ordenado a 3 hebreos que se hincaran a adorar la estatua. En el capítulo 3. ¿Sí? En el capítulo 2 tuvo el sueño de la estatua de Nabucodonosor, pero en el 3 hizo realmente la estatua. Entonces mandó a todos que se le hincaran, pero había 3 que no se le hincaron, los echó al horno y prendió el fuego 7 veces. 7 veces. Los 2520. El número 7. 7. El séptimo día, el sábado. Entonces realmente nosotros vemos estas cosas para honra y gloria del Señor. Como la obra del Señor es tan muy importante que realmente Nabucodonosor entiende que Dios estaba con
Daniel y con sus compañeros. Amén. Y que realmente ocupaba de la verdadera doctrina, de la verdadera enseñanza, de la verdadera educación. Porque la educación de los dioses paganos, de la idolatría, no era correcta, como la Secretaría de Educación Pública, las escuelas paganas, diabólicas, no es correcto. Eso te hace sacar de las cosas de Dios. Por eso muchos que conocemos este mensaje de Dios tenemos que ser arraigados de todo lo malo y vivir una vida de santidad en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Dios quiere que nosotros entiendamos este mensaje, ¿sí? Y lo comprendamos en el Señor Jesús. Amén. Oremos, hermanos, oremos. ¿Sí? Padre Jehová, misericordioso, sé con nuestros hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo en todas partes. Úngenos con tu Santo Espíritu para entender y comprender tus mensajes. En el Señor Jesús. Amén. Amén.